Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Oseas capítulo 9, castigo de la persistente infidelidad de Israel. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas y pedimos que en este momento tu presencia sea una realidad en nuestra vida, guiándonos constantemente en cada una de nuestras actividades. Te pedimos en este momento, Señor, que al abrir la Escritura nos des la presencia del Santo Espíritu entre nosotros para que podamos comprender el mensaje que tienes para nuestra vida. Bendícenos, Señor, fortalece nuestra fe, danos entendimiento y sabiduría, y gracias por escucharnos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la descripción del profeta Oseas sobre la realidad de Israel, cuya sede, Samaria, se había convertido en un pueblo idólatra cuya corrupción inundaba todos los sectores de la sociedad. Este pueblo era arrogante por su prosperidad económica y al parecer se sentía tan seguro que a pesar de su estado no se preocupaba en buscar a Dios. Es más, rechazó la medicina divina. Qué terribles somos los seres humanos, que cuando estamos pasando por un tiempo de paz y prosperidad, nos olvidamos de Dios. Solo nos acordamos de Él cuando la situación se complica o pasamos por necesidades. Creo que nosotros debemos ser los mismos cristianos fieles al Señor, sea en la prosperidad o en la escasez, sea en los periodos de paz o en conflicto. Debemos aprender a depender de Dios en todas las etapas de nuestra vida. Durante el reinado de Jeroboam II, el reino de Israel disfrutó de un periodo de prosperidad pasajera que le dio una falsa seguridad. Más adelante, en el reinado de Manahem, hubo un tiempo de paz y en el de Peca había un poderío militar respetable que se enfrentó contra Tiglat-Pileser. Así que el pueblo se sentía seguro, tanto que consideraba que su adoración a los ídolos le traía cierta prosperidad. Podemos usar en este periodo las palabras de Jeremías capítulo 44 versículo 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y tuvimos alegres, y no vimos mal alguno. El enemigo se aprovecha de estas situaciones para alejarnos de Dios. Puede ser que alguno, mientras estaba lejos de Dios, disfrutaba de paz, tenía negocios prósperos, le iba bien, pero cuando conoce el evangelio comienzan los problemas, los negocios fracasan, la paz parece haberse perdido. Lo que sucede es que cuando estábamos lejos de Dios, estábamos bien con el mundo, no había conflicto con el pecado porque estábamos en sus garras. Al entregarnos a Cristo, el enemigo no quiere perder y ataca con el fin de que llegues a desconfiar de Dios y busca alejarte del Señor. Necesitamos la fe de Job para confiar en el Señor y su dirección en medio de terribles pruebas que se presentan en el camino. En el capítulo 9 de Oseas, en los versículos 1 al 9, el Señor amonesta a Israel sobre esa falsa seguridad de lo que parece disfrutar al servicio del pecado. Comienza a advertirles en el versículo 1: No te alegres, Israel, no saltes de gozo como otros pueblos, pues has fornicado al apartarte de tu Dios. Amaste el salario de rameras en todas las eras de trigo. Israel prosperó en los días de Jeroboam II y después del alejamiento de Tiglat-Pileser III, rey de Siria, el país disfrutó de paz en el tiempo de Manahem. Peca era aún algo fuerte cuando Tiglat-Pileser invadió Israel, pues cuando se alió con Rezín de Siria,
infundió temor a Judá. El texto dice: amaste el salario de rameras. Las bendiciones de la cosecha eran consideradas como la recompensa de su culto a los ídolos. No es de extrañarse que Oseas se refiere a esas bendiciones como al salario de una ramera y no como una prueba del amor de Dios. Aunque los israelitas regocijaban por las bendiciones de la cosecha, no podrían disfrutar del abundante producto de sus campos porque serían llevados cautivos a Asiria. Cuando las bendiciones de Dios se dedican a fines pecaminosos, el Señor en su misericordia las elimina. Esa falsa seguridad en la que estaban lo llevó a pensar que no necesitaban de Dios para vivir o prosperar. Por eso se ha alejado de Dios y se ha vendido al mejor postor. Sigamos con los versículos 2 al 4. La era y el lagar no los sustentarán y les faltará el mosto. No se quedarán en la tierra de Jehová, sino que Efraín volverá a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Cual pan de duelo será para ellos, y todos los que coman de él serán impuros. Su pan será pues para ellos mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. En Palestina, que Dios se proponía que fuera posesión permanente de su pueblo, los israelitas sabían de perderla por sus pecados y apostasía. Solo sería suya si respetaban el pacto. Ahora, cuando habían renunciado al pacto, correspondía que fueran eliminados de la tierra. Por eso dice que Efraín volverá a Egipto. No que volverán a ser habitantes de la tierra de Egipto, sino en el sentido que volverán a ser un pueblo cautivo y humillado. Entonces, el pueblo comería alimentos inmundos en la tierra de su cautiverio, pues no podrían observar fácilmente los requisitos de la ley que prohíba que se coman ciertos animales. Comerían pan de enlutados o vianda inmunda. Esto era el alimento que comían los enlutados en los funerales. Cualquier alimento de esa clase era legalmente inmundo porque un cadáver, ceremonialmente, contaminaba durante 7 días la morada donde estaba y a todos los que entraban en ello. Por lo tanto, los que comían ese alimento quedaban ceremonialmente inmundos. Así sucedería con los cautivos en la tierra contaminada de su exilio. Habrá tanta escasez de alimentos que no será llevado el pan a la casa de Jehová como ofrenda. Ya no tendrán fiestas solemnes y la desolación es la nota tónica. Lo que parecía seguridad y paz es un abismo de dolor y sufrimiento. Sigamos con los versículos 5 y 6. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Ellos se fueron a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y el espino crecerá en sus moradas. Como estaban lejos, en un país extraño, los israelitas sentirían intensamente la pérdida de sus celebraciones anuales, sus fiestas y solemnidades religiosas. Entonces dice, se fueron a causa de la destrucción. El profeta describe el exilio en la tierra del cautiverio como un acontecimiento que ya hubiera sucedido. La posesión y ocupación de la tierra de Jehová era una prueba de que disfrutaban del amor del Señor. Por lo tanto, como la iniquidad de los israelitas les trajo el desagrado divino, solo podía esperarse que fueran expulsados de su tierra. Vivirán en un país diferente al de ellos. Las casas adornadas de los hijos de Israel quedarían completamente desoladas y desiertas hasta el punto de que las ortigas y espinos las invadirían. Cada vez que Dios levanta un verdadero profeta, Satanás levanta un falso profeta para confundir al pueblo y llevarlo a rechazar la obra de Dios. Es lo que describe los versículos 7 al 9. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Israel lo sabrá. Necio es el profeta insensato, es el hombre de espíritu a causa de la enormidad de tu maldad y de la inmensidad de tu odio. El profeta atalaya de Efraín está junto a mi Dios. Lazos de cazador se le tienden en todos sus caminos, se le odia aún en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Él se acordará de su iniquidad y castigará su pecado.
Oseas fue enviado por Dios para llamar la atención del pueblo de Israel en medio de la prosperidad. Alejado de Dios, como que se sentía seguro. Oseas predicaba un mensaje impopular. Por su parte, los falsos profetas tratan de desacreditar el mensaje de Oseas, del mensaje que Dios le había dado, llevando al pueblo a una falsa seguridad. Entonces despertará un gran odio. Sin duda, se trata del odio de los apóstatas, ya fueran contra sus prójimos, contra Dios o contra el profeta del Señor. En su camino descendente de pecado, el transgresor primero descuida a Dios, después desobedece voluntariamente al Señor, finalmente odia a su hacedor cuando cae bajo el castigo debido a su conducta obstinada. Pero a pesar de ese odio, el profeta está allí como atalaya. Oseas declara aquí que su Dios es el Dios de esos atalayas y que el Señor los protegería sin importar cómo fueran tratados. Si el falso profeta estaba con el pueblo, adulándolo para lograr su favor y para que pasara por alto su proceder pecaminoso, el verdadero profeta en todo momento estaba con el Señor para recibir su ayuda y dirección en comunión con Él, para llevar con Él a cabo la voluntad divina, haciendo frente a toda oposición. Los falsos profetas tienden lazos de cazador, figura que se refiere a la obra del falso profeta que enlaza al pueblo mediante sus engaños para hacerlo caer en la destrucción. Entonces nos dice que la situación de Israel es como la corrupción de Gabaa. Oseas alude a Gabaa para mostrar al pueblo del reino del norte hasta qué profundidad de corrupción ha caído. Esto podría ser una alusión al abominable y vergonzoso abuso de la concubina del levita perpetrado por los hombres de Gabaa, uno de los más vergonzosos casos del periodo de los jueces, que usted puede leer en Jueces capítulo 19. Y aunque Benjamín derrotó a las 10 tribus en una batalla, posteriormente fue derrotada y casi aniquilada esa tribu que había descendido a lo máximo de su corrupción. Dios le dice a Israel que igual que Benjamín puede sentirse seguro, pero que finalmente el castigo de Dios los alcanzará como alcanzó a los de Gabaa. Entonces el castigo que vendrá sobre Efraín, que representa las 10 tribus del norte, es inminente debido a su profunda corrupción. Esto es lo que va del versículo 10 hasta el versículo 16. Leamos el versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Vi a vuestros padres en sus primicias como la fruta temprana de la higuera, pero al acudir ellos a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaban. Es muy grato encontrar uvas y la fruta temprana de la higuera en un desierto silvestre sin cultivar. El Señor expresa el gran gozo que experimentó con el Israel de la antigüedad cuando lo tomó para sí, pero ellos se fueron a Baal peor y se alió y se apartaron del Señor e hicieron cosas abominables. Baal peor es una referencia al terrible adulterio espiritual y literal en que cayó Israel, incitado por Moab, tentación que fue sugerida por el apóstata Balaam. Las doncellas moabitas sacrificaban su virginidad a ese repulsivo e inmundo Dios, y los israelitas, que debían haber estado separados para Dios y su servicio, participaron en esa iniquidad, en contraste con los nazareos, que se separaban de todo lo que se interpusiera en su dedicación a Jehová. Estos transgresores se apartaron de Dios y de sus caminos y se consagraron a la infamia. De esa manera, por así decirlo, se convirtieron en nazareos de la infamia. Los seres humanos tienden a asemejarse en carácter con el objeto de su adoración. Así fue en el caso de Israel. Degeneró en moral y en carácter y fue considerado por Dios como abominable, semejante a las abominaciones paganas que adoraba. Leamos los versículos 11 al 13. Dice: la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Aunque lleguen a crecer sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Ay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín llevará a sus hijos a la matanza.
Después de trazar un paralelo entre los males de Israel de esos días y los vergonzosos episodios del pasado, Gabaa y Baal-peor, Oseas prosigue anunciando el merecido castigo que está por caer sobre el reino del norte. La famosa gloria de Efraín se refiere al aumento de la población, ya que Efraín significa sobrefertilidad. Pero como resultado de las matanzas causadas por el invasor venidero, habría una marcada disminución del número de habitantes de Efraín. Al alejarse de Dios, de su pueblo, se produjeron todas las desgracias de este. Como Israel se había apartado de Dios, lo natural era que Dios se apartara de ellos. Versículo 14. Dales Jehová lo que les ha de dar. Dales matiz que aborte y pechos enjutos. Estas palabras que parecen del profeta manifiesta estar de acuerdo con el castigo asignado. Miremos los versículos 15 y 16. Toda la maldad de ellos se manifestó en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Ya no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque se engendren, yo haré morir el precioso fruto de su vientre. Es algo terrible cuando nuestros pecados provocan el odio de Dios y serán severos los castigos que resultarán de ese odio. Sin embargo, podemos estar seguros de que aunque Dios odia al pecado, sin embargo, ama al pecador. Si el pecador no se separa de su iniquidad, algún día tendrá que enfrentarse con el odio divino que destruirá finalmente el pecado. El pecado de Efraín no fue un pecado común, no fue un pecado de ignorancia, fue un pecado contra la luz plena de la voluntad de Dios y por lo tanto digno de la mayor condenación. El Señor dice, ya no los amaré más. Qué terrible sentencia a un pueblo que fue rodeado por los cuidados divinos. Perder el amor de Dios es perder lo que realmente guía a este mundo. Darle la espalda al amor de Dios es la peor decisión que podamos tomar. Por supuesto, esto solo se aplica a la nación en conjunto. No se refiere a individuos, muchos de los cuales permanecieron fieles a Dios y a su voluntad. Había muchos de ellos en Israel y Dios los amó como siempre lo ha hecho y como siempre lo hará. Y muestra la maldad que era encabezada por los príncipes o dirigentes del pueblo y sus familias. Esto muestra cuán completamente irremediablemente era la condición espiritual del reino del norte, pues ninguno de sus reyes hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Cuán trágico fue que esta nación, que debería haber sido una luz para los gentiles, se convirtiera en un país de oscuridad espiritual. Aunque Israel fue colocado como una planta agradable en el huerto del amor de Dios, la enfermedad de la apostasía había herido sus raíces y éstas se habían marchitado. Cuando se secan completamente las raíces, no puede haber esperanza de fruto. Por lo tanto, a menos que Efraín dejara sus propios caminos por los caminos de Dios, su árbol solo produciría hojas y merecería el castigo divino. Pero termina el capítulo con una terrible denuncia de parte de Dios, versículo 17. Mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Dios no es el Dios de aquellos que en forma desobediente se apartan de Él. Dios nunca abandona a los hombres a menos que estos primero lo abandonen a Él para seguir egoísta y pecaminosamente los caminos de su propia elección. Y entonces serán errantes entre las naciones. Elena de White comenta, en toda época la transgresión de la ley de Dios fue seguida por el mismo resultado. En los días de Noé, cuando se violó todo principio del bien hacer y la iniquidad se volvió tan arraigada y difundida que Dios no pudo soportarla más. El tiempo que precedió el cautiverio de las 10 tribus de Israel se destacó por una desobediencia y una perversidad similares. No se tiene en cuenta para nada la ley de Dios y esto abrió las compuertas de la iniquidad sobre Israel. Libro Profetas y Reyes, página 222. Sin embargo, esta profecía no dice que algunos miembros de las 10 tribus no podrían volver individualmente del cautiverio. Pudieron hacerlo,
y algunos lo hicieron retornando con los repatriados de Judá cuando se cumplió el exilio del reino del sur. Dios siempre abre una salida para aquellos que desean volver a su lado arrepentidos. Apreciados amigos y hermanos, vivimos en una época similar donde los hombres desprecian el mensaje de Dios, donde los hombres se alejan del Señor y al hacerlo pues descienden a una profunda corrupción. Y es lo que vemos a nuestro alrededor como evidencia que pronto el Señor vendrá a dar a cada uno su recompensa. Por eso hoy el llamado del Señor es que aceptes la invitación del Todopoderoso para que Él pueda limpiarte de maldad y sanar tu corazón. Es la oportunidad de experimentar la transformación que Dios da por amor. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.